Vamos a saludar a un santafesino, un argentino que está muy lejos. Bueno, mucha gente lo ha sentido nombrar por estos lados, por estos pagos, porque trabajó con Eduardo Domínguez, porque está trabajando con un santafesino al que uno quiere muchísimo, que es Juan Antonio Pizzi. Estoy hablando de Tomás Alfonso, scouting en video, videoanalista, tiene un montón de cosas en cuanto a pergaminos y experiencia para hablar de fútbol. Pero primero hablemos de él y después vamos a meternos en tema. Tommy, soy Fabián, con Enrique Cruz, con toda la muchachada aquí, ¿cómo va? Hola Fabián, ¿cómo estás? Buen día para todos ahí y bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente después de tanto. Exactamente. Bueno, Tommy, ¿cómo están tus cosas? Primero hablemos un poco de lo tuyo, cómo estás vos, cómo está tu carrera, cómo está la familia. Bien, bien, por suerte viene todo muy bien acá arrancando un nuevo proceso de selecciones de la mano de Juan Antonio Pizzi, que me dio la oportunidad nuevamente de integrar su staff técnico y estamos acá con la selección de Kuwait con el sueño de ir al Mundial 2026. Qué difícil, Así ¿no? que A ver, difícil no, el fútbol es igual en todas partes, cada uno con su tarea, cada uno con sus libros. Qué difícil para vos en qué, o también para Juanchi, para todo el equipo, es lo cultural, Tommy, ¿no? no, obvio, a ver, el fútbol es muy dinámico y uno siempre se tiene que ir adaptando a las circunstancias que le tocan, tanto en la cultura como los cambios permanentes que hay en el mismo. A mí me tocó estar en Colón y yo creo que en mi etapa en Colón pasaron 4 o 5 técnicos y era una constante adaptación a un nuevo sistema, a una nueva idea de trabajo, a una nueva cultura que imponía un nuevo técnico. Hubo 2 managers y en mi etapa pasó lo mismo, de adaptarse a la bajada de línea y demás, y acá pasa lo mismo. A ver, me tocó estar en Bolivia, una cultura diferente a la Argentina, por ahí el mismo idioma, pero diferente, y acá lo mismo, una cultura totalmente distinta, pero uno se tiene que capacitar y adaptar a las circunstancias que le tocan al país, a las Claro. costumbres, a la forma de trabajar de los futbolistas y demás. ¿Qué te llama la atención de Kuwait? ¿Qué te llaman en lo cotidiano, no en lo futbolístico, en lo cotidiano de tu vida en Kuwait? Mirá, mi vida no cambió mucho, o sea, es muy similar a lo que hago en Santa Fe, digamos, nada más que acá por ahí, al no tener quizás amigos cerca o familia más cercana también en el mismo lugar, uno se enfoca más, está más en la casa, enfocado más en el trabajo, pero el día a día es similar, por ahí cambian los horarios de entrenamiento, acá se entrena por el calor a la noche, y en Argentina todos estamos acostumbrados a entrenar a la mañana, pero después lo demás la verdad que no cambia mucho. No cambia mucho. Enrique. Tomás, conoces el mundo Colón y lo conoces a Iván Moreno y Fabianesi, que ha asumido anteayer como manager. ¿Qué pensás que le va a dar como director deportivo? Quiero ser bastante claro y preciso en esto porque es el título que le ha impuesto el presidente, justamente, Víctor Godano. ¿Qué es lo que vos pensás, de acuerdo al conocimiento que tenés de Iván, que le puede dar Moreno y Fabianesi a Colón? Hola Enrique, ¿cómo estás? Un Buen gusto. día. Mirá, a mí me tocó conocer a Iván en 2022, cuando tuve la oportunidad de ir al Wassel, y bueno, nos tocó trabajar a la par, codo a codo, digamos, en todo lo que era análisis, visualización de futbolistas y demás. Después nos tocó trabajar también en Bahrein, en la misma rama del fútbol. La verdad que Iván es un tipo muy preparado, que yo obviamente lo conocí en 2022, pero bueno, ahí empecé a profundizar un poco más de cómo era él y sé que es alguien que se viene preparando hace muchísimos años para un puesto como este, está recontra capacitado, conoce todos los jugadores del fútbol argentino, que eso es importante porque tiene una base de datos grande para cuando, por ejemplo, le toque hacer mercado de futbolista, que es un rol importante en en el director deportivo, y creo que si obviamente se le dan también las herramientas, porque tampoco es un mago que va a venir y va a solucionar todo de un día para el otro, pero si se le dan las herramientas, se respeta el proceso, creo que puede hacer grandes cosas en Colón y dar vuelta al club. O sea, volver a ser un club que compita en primera división, que juegue copa, que esté ordenado, que atraiga a los mejores jugadores. Yo creo que Iván puede hacer un muy buen trabajo desde lo que es el scouting, la visualización de futbolista, el ir al futbolista y no que el futbolista venga a vos. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí muchas veces pasa que el dirigente no conoce lo que es el mercado de futbolista, no sigue un determinado proceso de futbolista, su crecimiento y demás. Entonces, ¿qué pasa? Viene el representante, te ofrece un jugador, te manda un video y quizás ves el video que hizo 2 o 3 jugadas buenas y lo traes.
Y yo creo que una diferencia que puede marcar Iván es esa, la del seguir el jugador e ir a buscarlo cuando otros no lo vieron. Eso creo que puede hacer algo importante y generar un proceso similar a lo que, por ejemplo, hace Vélez ahora con Ricky Álvarez, hizo Racing en su momento con Diego Milito. Creo que puede hacer cosas muy importantes. Recién mencionabas, Tomás, que te tocó trabajar con 4 técnicos y 2 managers o secretarios técnicos, me imagino, con Pancho Ferraro y con Siacua. A ellos te referías, ¿no? Aquí en Colón. Exacto, exactamente, sí. ¿Qué fue lo que vos viste y qué es lo que ves, en definitiva, en líneas generales? Porque viste que todavía la figura del secretario técnico, manager, director deportivo, no es una figura muy difundida en el fútbol argentino. Primero hubo mucha reticencia a utilizarla, después hubo muchos cuestionamientos, por allí hay algunos dirigentes que no están del todo convencidos. Bueno, Viñati, por ejemplo, más allá de que contrató 2 secretarios técnicos, pero no era un dirigente muy convencido, que digamos, en esta figura. ¿Cómo lo ves vos en líneas generales? ¿Es una figura absolutamente necesaria para vos? Fundamental para hacer diferencia en el fútbol argentino, un fútbol muy parejo, donde ustedes ven que, a diferencia de otras ligas, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y con poco podés hacer mucho, por poco podés generar un club modelo, un club que compita, y yo creo que una figura fundamental que tiene que estar instaurada en el fútbol argentino y que obviamente el dirigente le tiene que dar poder de decisión al director deportivo, que es el que sabe y el que tiene que manejar el fútbol de un club. En su momento Racing lo hizo muy bien con Diego Milito, con la secretaría técnica que habían armado. Vélez lo está haciendo muy bien con Ricky Álvarez, y Burdizo en su momento también lo hizo bastante bien en Boca el poco tiempo que estuvo. Bueno, Francescoli lo viene haciendo hace años en River. Es una figura importante que obviamente tiene que tener ese poder de decisión para hacer el scouting de jugadores, para decidir el entrenador y para bajar una línea a todo lo que es el fútbol de un club, desde lo profesional hasta lo amateur, obviamente teniendo coordinadores y demás en las diferentes áreas. Pero es una figura muy importante y, volviéndolo a Iván, yo creo que lo puede hacer muy bien porque está muy capacitado para hacerlo, está preparado, conoce todo lo que es el mundo Colón, porque estuvo un montón de años y le fue muy bien. Entonces creo que lo puede hacer muy bien y puede hacer, cuando tenga la posibilidad obviamente de hacer mercado, de hacer scouting, porque recién está llegado, creo que va a hacer cosas importantes. Creo que vamos a coincidir, Tomás, en que al equipo, los 11 que entran a la cancha, los elige el técnico, naturalmente, pero la llegada de los jugadores, la llegada de los refuerzos, a ver, si te digo la política deportiva, obviamente que la política deportiva la tiene que establecer la dirigencia y el secretario técnico, pero puntualmente en la llegada de los refuerzos, ¿es 100% llegada o de los refuerzos de parte del secretario técnico? ¿Es un porcentaje menor? ¿Es mitad y mitad con el entrenador? ¿Cómo pensás que tiene que resolverse eso? Y mirá, en mi experiencia yo creo que es un mix, porque hay nombres obviamente que puede proponer un técnico y después el secretario técnico tiene en su lista determinados nombres que pueden coincidir con el entrenador o pueden diferenciarse, porque, por ejemplo, el entrenador te puede venir y pedir X jugador. Y vos, bueno, está bien, voy por X jugador, lo estudiaste, lo analizaste, viste que puede tener un buen rendimiento en el club, se adapta a lo que buscás, al presupuesto y demás, lo buscás. Y después no se llega a un acuerdo. Lo importante también de tener gente que tenga una base de datos de jugadores, que analice, que los estudie y demás, es que esa misma persona te puede venir y decir, bueno, tal jugador no se puede llegar a un acuerdo por X motivo, pero tengo que es de características similares, hizo la misma cantidad de goles, jugó en determinados clubes, ¿cómo lo ves? Entonces es un mix y es un diálogo constante entre el entrenador, obviamente, el director deportivo, el dirigente, que es el quien termina aprobando la operación. Así es como funciona. Y yo recuerdo varias entrevistas, por ejemplo, de Diego Milito, te vuelvo a repetir que creo que es uno de los que mejor utilizó en Argentina en la función de manager. El trabajo era claro, el scouting le pasaba el jugador a Milito, le mostraba el porqué tenía que ir al club, Milito lo hablaba con Coudet, después de esa conversación Milito iba con Blanco, lo convencí y traían al jugador, que es un poco así como se maneja. Tommy, por ahí en algunos clubes se habla de que es un gasto el scouting, pero ahora, ¿cuánto se ahorra un club con este filtro de futbolistas para no errarle en cuanto a la inversión? Y yo creo que, Brian, claramente no es un gasto, porque volvemos a lo mismo, lo que arranqué al principio de la entrevista. Una cosa es recibir el jugador,
que vos no estudiaste, no analizaste, no viste, te mandan el videíto que ustedes ponen en YouTube, cualquier jugador, y van a ver que salen todas las mejores jugadas. Claro, las mejores jugadas, que es lo que pasa, y de hecho me ha pasado, te mandan jugadores, y después uno tiene que ir y analizarlo en profundidad. Para eso hay plataformas de datos, de video y demás, que te permiten ver todas las acciones del jugador y no lo filtrado, lo que nos manda, por ejemplo, un representante. Entonces uno tiene que ir y buscar ese jugador y anticiparse a otros clubes, sobre todo siendo clubes como Colón, por ejemplo, que no le van a competir a Boca, River, ni a Racing, ni Independiente. Entonces tienen que ir por los jugadores que a esos clubes se les escapan. Y justamente es una forma de anticiparse a ellos y tratar de armar un equipo competitivo. Así lo hizo, por ejemplo, Vélez este año. Fíjense el escauteo que hizo Vélez y cómo está trabajando con las nuevas tecnologías y demás. Por ejemplo, en la contratación de Gustavo Quinteros, que no lo tenía nadie a Gustavo Quintero, por ejemplo, y está siendo un factor diferencial en lo que es el fútbol argentino hoy por hoy. Y así un montón de clubes más podemos nombrar. Es ir por el jugador, no que te venga el ofrecido, porque a todos nos pasa y ustedes mismos lo pueden chequear cada vez que viene un refuerzo de uno de los clubes de Santa Fe. Van a YouTube y parece Messi el jugador. Claro, sí. Entonces es anticiparse a eso y reducir el margen de error, porque todo no... Tenés un mercado de fichaje, traes 10 jugadores y lo que no puede pasar nunca es que de los 10 jugadores que traes, 10 te fallen. Te pueden fallar 2, te puede fallar 1, pero ya si te fallan 10, sí algo raro hay. Por eso es reducir el margen de error. No es toda una ciencia exacta que 2 más 2 va a ser 4, porque vos podés analizar, estudiar al jugador, te puede venir al club y puede ser un desastre, o puede lesionarse o lo que sea. Por eso es reducir el margen de error, y creo que estas políticas, tanto de tener un director deportivo que tenga poder para decidir, para analizar, para estudiar, para anticiparse a la situación, te va a hacer reducir el margen de error, y si vos reducís el margen de error en el fútbol, es más probable que puedas ganar. Después, obviamente, también pasa, la pelota pegó en el palo y salió afuera y te van a decir que sos un desastre. Pero bueno, la idea es esa, reducir el margen de error. No sé si lo comentaste, Tommy, pero ¿cómo se arma ese Colón campeón en cuanto al scouting de jugadores? Porque hay algunos puntuales que estaban casi borrados en algunos clubes y como que los fueron recuperando ustedes. Y, por ejemplo, justamente se dio a través de un scouting exhaustivo, que fue la clave, digamos, del cuerpo técnico. Fue un hecho importante el haber descubierto jugadores que por ahí en otros clubes no estaban jugando. Vos lo dijiste, Brian, Gonzalo Piovi, ustedes fíjense dónde estaba antes de venir a Colón. Y lo criticado, yo que recuerdo que fue criticado el fichaje porque venía de no jugar creo que de Gimnasia La Plata. Facundo Mura, borrado de Estudiante. Pero ¿qué veía de Mura, por ejemplo? Se fue Vigo un día para el otro, en la base de datos estaba Mura. Mura que tenía selección sub-20, jugaba en 2 posiciones, lateral derecho, lateral izquierdo. Había sido capitán, los partidos que había jugado en primera lo había hecho bien, era un lateral que tenía características, digamos, para poder destacarse en Colón. También tiene uno que ver eso, qué jugador se puede adaptar al club donde lo lleva. Por ejemplo, Cristian Ferreira, que venía borrado de River, algunas buenas actuaciones, algo de irregularidad, pero en ese Colón campeón tuvo un buen rendimiento. Alexis Castro, que venía de México, por ejemplo, lo mismo. Y así un montón de jugadores más que fueron llegando, y obviamente también una base de jugadores del club, que siempre es importante y suman, y son los que por ahí te terminan ayudando a llegar a ese resultado final. Y después, otra cosa importante, ya que hablamos de ese Colón campeón, el grupo también era importante. Había mucha gente de experiencia, referentes, que tiraban para adelante y llevaban el grupo hacia un mismo camino, que eso también es fundamental. Yo no te quiero comprometer en la opinión, Tomás, pero para mí el trabajo del scouting tiene 2 grandes obstáculos, 2 grandes adversarios, que son los dirigentes y los representantes, y te voy a explicar por qué, quizás esté equivocado. Llegan muchas veces jugadores que vienen porque viene otro. Ha pasado, por ejemplo, en los clubes de Santa Fe, te puedo contar infinidad de historias. Y en el caso de Colón, por ejemplo, que ha incorporado muchísimos jugadores en este campeonato porque se quedó prácticamente sin plantel cuando descendió, hay un montón de jugadores que no han jugado ni siquiera un minuto. Entonces a mí me parece que en ese trabajo tan detallado y tan pormenorizado que hacen ustedes, hay estos compromisos, porque son compromisos en realidad, de jugadores que se incorporan, que forman parte del plantel. Colón tiene un plantel de 37 profesionales, lo cual me parece un disparate, una barbaridad, más allá de que es un torneo muy largo el de la B Nacional,
y esto termina dificultando también el trabajo del técnico. Te rompen un esquema de estudio que hace Claro. que hace en este caso Tommy o el mismo técnico, ¿no? Claro, porque en definitiva, a ver, Tomás Alfonso no está trabajando en Colón, pero el scouting que está trabajando en Colón o el que venga a trabajar a Colón tiene que saber que van a tener estos compromisos que vienen de parte de los dirigentes, o mejor dicho, fundamentalmente de los representantes, que si viene este jugador tiene que venir también este otro. Y este otro que viene después no termina jugando porque no tiene nivel para jugar. Pasa en el fútbol, pasa y seguirá pasando, lamentablemente, sobre todo en este país. Pero bueno, te quería decir eso, Tommy, no sé si coincidís conmigo, tampoco te quiero involucrar en la opinión. Por eso traen a Iván, porque es un tipo que está capacitado para poder hacer el mercado de pase y para poder resolver estos imponderables que por ahí no pudieron resolver antes. Por eso lo traen, si no, no lo traerían. Y después lo que me decís, Enrique, de esto de que a lo mejor viene un jugador y por atrás te viene otro, te puede pasar 1, 2 veces, como mucho, 2 jugadores. Lo que no te puede pasar en 10 jugadores. Ahí obviamente hay un error tuyo. Porque puede pasar que te traen, no sé, a Messi y te dicen, pero con Messi tiene que venir Messi. Y bueno, te puede pasar una vez, claro, pero tenés a Messi. Lo que no te puede pasar es que traigas 10 Messi. Claro. Ya ahí obviamente es algo raro, una falta de visión, una falta de análisis. Es lo que te decía, vos podés estudiar, podés analizar todo, pero si te equivocas, y te puede pasar que te equivocás en 2 jugadores, en 3 jugadores de 10 que trajiste. Lo que no te puede pasar es que te equivoqué en 10 de 10, porque ahí hay que corregir algo en tu visualización de los futbolistas, claro, y demás. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, por algo traen a Iván justamente para resolver estos problemas, y te vuelvo a decir, está recontra capacitado, es un obsesivo del fútbol, conoce todos los jugadores del fútbol argentino, porque de hecho lo he hablado un montón de veces con él, a jugadores le nombraba tal jugador de determinado club y te lo conoce, está muy capacitado para poder hacer el rol y darle cosas importantes a Colón, que vuelva a primera en definitiva, que tenga la suerte esa de poder ascender. ¿Te gustaría volver a Colón? Y yo, Brian, ya me fui de Colón hace un montón de años y ahora estoy como en otra etapa de la carrera, digamos, trabajando por suerte en un cuerpo técnico estable, que es lo que yo quería, que es trabajar en un cuerpo técnico fijo. Obviamente después pasa que va girando de club en club. A mí en Colón me tocó llegar con Lavallén, donde trabajé con Lavallén, y después, bueno, me quedé institucional, digamos. Después obviamente pasaron un montón de cosas que ustedes ya saben, la falta de pago y demás, y tomamos otros rumbos hacia Bolivia, y bueno, ahora en Medio Oriente, y por suerte ahora estamos muy bien y estamos muy cómodos acá. Bueno, agradeciendo. ¿El técnico qué hace cuando los ratos libres? ¿Juega al tenis o no se mueve? ¿Qué hace el técnico? Y el técnico está todo el día mirando partidos, mirando fútbol, pidiéndome video a fútbol. Está en eso el técnico. Muy buen jugador de tenis cuando era joven. Hay poco tiempo acá, hay poco tiempo. Son bastante seguidas las fechas FIFA, septiembre, octubre, noviembre. Claro. Así que no hay tanto tiempo. Tommy, te mandamos un gran abrazo. No sé si querés dejar un saludo a la familia, gente aquí por estos lados. No, bueno, agradecerles ahí por el contacto y tengan confianza que a Colón esperemos que le vaya bien y pueda ascender. Es muy difícil la categoría, son un montón de equipos, muy difícil ser regular con tantos equipos, y también pasa que está como nivelada para abajo la B Nacional y te terminan llevando por ahí a ese nivel. Eso pasa también, así que hay que tenerlo en cuenta todo eso. Así que bueno, saludos a todos y los invito ahí a mi curso que voy a estar realizando en estas semanas. Pueden encontrarme ahí en las redes. A ver, decime cómo te encontramos. @ScoutAnalyst con doble T, ahí en Instagram. Y bueno, ahí voy a estar realizando un curso de videoanálisis, de scouting, que lo organiza un colega de ustedes, Fabián Godoy, de TNT Sport. Sí. Ajá, sí, Fabi, sí. Los invito ahí a los que se quieran anotar, están invitados. Casi 44.000 seguidores en la cuenta. Sí. Me queda una pregunta para hacerle. A ver, la última, Tommy. Si, por ejemplo, vos tenés que enfrentar a un rival, o el técnico tiene que enfrentar a un rival, vos, por ejemplo, vas y le decís al técnico, mirá, por las características de los jugadores, este partido lo tenés que jugar de tal manera, o sea, vos opinás sobre la parte táctica, estratégica, sobre todo estratégica del partido. Y se habla de todo, se ven situaciones donde al rival se lo puede complicar,
se analiza cómo le hicieron los goles, qué es lo que más sufrió, dónde pueden estar los espacios por donde nuestro equipo pueda atacar, pero sobre todo enfocándose siempre en la idea del entrenador. El entrenador tiene una idea y en base a eso buscar cómo hacer daño y qué puede adaptar de la idea justamente a eso, a complicar al rival. Entonces se habla un poco de todo y después el que toma la decisión es el técnico. Al técnico se le dan las herramientas para que pueda tomar la mejor decisión posible y vuelvo a lo mismo. Con esto no vas a ganar, no te va a asegurar un resultado, pero sí reducir el margen de error y sobre todo ayudar a la toma de decisión final, que es fundamental para ganar un partido. Hubo una charla de esto en la previa de Racing, sobre Sandoval o Ferreira, sobre buscar los espacios, si un 9 más o un volante ofensivo más, también Tommy, ¿no? Antes de la final de San Juan. Sí, para ustedes fue una sorpresa Ferreira, sí, no totalmente. Lo tenía nadie. Claro. Una sorpresa, o sea, creo que Farías había perdido ese partido, entonces no, Claro. ahí se debatía sobre quién iba a jugar y al final, bueno, terminó jugando Ferreira y en ese momento hizo un partidazo. Y justamente por esa banda vino el gol. Claro. Que le quedaba todo el carril, digamos, a Mura para poder atacar por derecha. Claro. Abrazo, Tommy, gracias. Bueno, muchas gracias, abrazo. Abrazo, Tommy.